Reza el proverbio que el único hombre en la tierra que está dispuesto a ser superado por otro, ese es un padre respecto a su hijo. Tal es el caso de Filipo II de Macedonia, el gran arquitecto del Imperio Macedonio, aquel que sentó unas sólidas bases para que su hijo Alejandro Magno completara su hercúlea tarea: unificar Grecia y extender el helenismo hasta los confines del mundo conocido. Esta es la historia de un gran caudillo militar y un excelente líder político, un personaje que fundó un imperio partiendo de un reino en ruinas, una biografía plagada de infinidad de conjuras y conspiraciones, muchas de ellas instigadas desde su misma corte. Pero antes de sumergirnos de lleno en la fascinante vida de Filipo II de Macedonia, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos al año 382 a.C. Nos hallamos en Pela, una de las capitales de la Baja Macedonia. Eurídice, principal esposa del rey Amintas III, acaba de dar a luz a su cuarta criatura, el tercer varón en la familia. El primogénito es Alejandro, un niño que, si llega a la edad adulta, tendrá el honor de ser el segundo de la dinastía argeada que lleve ese nombre. El segundogénito es Pérdicas. Poco después nació la niña Eurínoe, y finalmente vino Filipo, el último fruto de la estirpe argeada, un niño rollizo y con buena salud, bienvenido a este mundo bajo buenos augurios, pero destinado, eso sí, a ocupar un rol secundario en el reino. No en vano, ya nadie en Macedonia se acordaba del primer Filipo, aquel que gobernó hace más de 3 siglos. Alejandro y Pérdicas gozan de buena salud. Todo parece indicar, si los dioses así lo disponen, que el futuro de Filipo pasará por ser el gobernante de una gran ciudad o un competente general de caballería, el orgullo e insignia de los ejércitos macedonios, tierra conocida en todo el mundo griego por sus poderosos y fuertes caballos de guerra. Sí, su nombre estará ligado indefectiblemente al más fiel compañero del hombre, Filipo, el amante de los caballos. Pasaron los años y el joven Filipo creció y fue educado conforme a su real estatus. Además de un intenso ejercicio castrense, nuestro joven protagonista fue instruido por los mejores filósofos de la época. Recordamos que la filosofía en la antigua Grecia no consistía tan solo en dilucidar y reflexionar sobre la vida, sino que se entendía como un todo. Filipo aprendió aritmética, oratoria, geografía, biología, música y un sinfín de materias que dotarán de herramientas imprescindibles al joven infante para ser un hombre cultivado y competente en sus futuras funciones como gobernante. Los macedonios, aun y que algunos en esta época los tacharan de bárbaros, lo cierto es que gracias a estudios historiográficos modernos podemos asegurar sin ningún género de duda que en este periodo histórico el macedonio era un pueblo totalmente griego. Alejandro I, el segundo rey argeada y tatarabuelo de Filipo, que gobernó a principios del siglo V, fue el rey que promovió la helenización en Macedonia. Se tiene constancia de que en el año 500 o 496 Alejandro I participó en los célebres Juegos Olímpicos, un evento deportivo y social exclusivo para los griegos. Gracias a la arqueología y otras disciplinas se ha podido demostrar que los macedonios hablaban griego y rendían culto a Zeus, Atenea, Artemisa y otras divinidades. La única diferencia de renombre con el mundo griego del momento era su sistema político, una monarquía enraizada en los confines de la historia, el último vestigio en Grecia de tiempos remotos, ya que recordamos que el resto de poleis griegas se regían por sistemas no hereditarios, como la tiranía, la democracia o distintos tipos de oligarquías.
A esta disquisición sobre la helenidad o no de los macedonios ayudaba la ubicación geográfica de Macedonia, territorio ubicado en el extremo noroeste de la Grecia continental, colindantes con pueblos bárbaros y no helenos como los peonios, elimios o ilirios. Precisamente, Amintas III, padre de Filipo, ascendido al trono en edad madura, se las tuvo que ver varias veces con los siempre feroces ilirios, una federación de tribus lideradas por el rey Bardilis, que aprovechando la inestabilidad en el trono macedonio, saquearon y ocuparon buena parte de la Alta Macedonia. Amintas se vio forzado al exilio por 2 veces y necesitó de los apoyos de los tesalios primero y después de los espartanos para recuperar definitivamente su trono en 382, mismo año de nacimiento de nuestro protagonista. Así pues, durante el reinado de Amintas III nos encontramos con una Macedonia menguante. El artífice de la Gran Macedonia fue Alejandro I, quien a finales del siglo V a.C. consiguió unir la Baja y Alta Macedonia, perdiendo sus sucesores este último territorio en favor de los ilirios y otros pueblos bárbaros. En este momento, Amintas III gobernaba sobre la Baja Macedonia, tierra con buenos campos y pastos y rica en madera, principal materia de exportación, escasa en la Grecia continental y que se destinaba en buena parte a la construcción de edificios, así como a la poderosa flota ateniense. No en vano, el filósofo Teofrasto afirmó que la mejor madera que llega a Grecia para que la trabaje el carpintero viene de Macedonia. La Baja Macedonia tenía 2 capitales, la antigua Egas y la moderna Pela, remodelada por Arquelao I bajo cánones estilísticos propios de las nacientes polis griegas. Aún y esta modernización, lo cierto es que la Macedonia de Amintas III era un territorio débil y atrasado, acosado en sus fronteras por multitud de aliados enemigos como los elimios, los molosos o los propios ilirios, bárbaros a los que no podía hacer frente mediante la fuerza militar, viéndose forzado el rey macedonio a pagar tributo o aliarse con ciudades-estado más poderosas. Una vez visto el contexto en el cual nació Filipo, abordaremos su biografía, aunque es nuestro deber avisar que apenas resta documentación contemporánea a nuestro protagonista. Todo lo referente a sus hechos en vida está basado en relatos de historiadores muy posteriores y que frecuentemente chocan entre sí. Lo que sí podemos afirmar es que Amintas III murió en 370, cuando Filipo contaba con 12 años de edad. Amintas falleció por causas naturales, algo extraño en la casa Argeada, puesto que muchos de sus predecesores murieron liquidados por sus propios familiares. ¿Tal pudo ser el caso de Amintas? El historiador romano Justino, en su Epítome, nos narra una serie de acontecimientos dignos de cualquier tragedia griega, con Eurídice, segunda esposa de Amintas y madre de Filipo, como principal protagonista. Eurídice mantenía una relación con su propio yerno, un oscuro personaje llamado Ptolomeo, casado con su hija Eurínoe. Según Justino, Eurídice habría conspirado con Ptolomeo para que éste usurpara el trono en detrimento de sus hijos. Pero su hija Eurínoe se percató del plan y se lo contó a su padre en su lecho de muerte, perdonando éste a su esposa en pos de mantener una cierta estabilidad en el seno familiar. Sea como fuere, lo cierto es que tras la muerte de Amintas, le sucedió de manera natural su hijo Alejandro, un muchacho de 18 años. Alejandro II quiso emular a su predecesor, el gran Alejandro I, y nada más ascender al trono organizó una expedición militar a Tesalia, una de las regiones más poderosas y prósperas en toda Grecia y con estrechos vínculos con Macedonia.
Pero antes de lanzarse a tan magna campaña, el joven rey Alejandro debía cubrirse las espaldas, así que negoció un tratado de paz con los ilirios. Como era costumbre en el mundo antiguo, el mejor garante de un acuerdo era el intercambio de hijos de nobles o miembros de las casas reales, a fin de que sirvieran como rehenes en caso de infracción del pacto. Alejandro, aún sin descendencia, no podía arriesgarse a enviar a su hermano Pérdicas, el segundo en la línea sucesoria, así que el elegido para viajar a Iliria fue el mismo Filipo, cuando tan solo contaba con 12 años de edad. Una estancia de unos meses que le sirvió para curtirse, así como forjar amistad con el rey Bardilis, y de paso tomar buena nota de todas las fortificaciones, caminos e idiosincrasia del ejército ilirio, unos conocimientos que, como veremos más adelante, le fueron de gran utilidad. Una vez garantizada la paz con los ilirios, Alejandro marchó a su campaña en Tesalia, entrando en conflicto de intereses con Tebas, la potencia dominante de la Grecia del momento, tras su contundente victoria contra los espartanos en Leuctra en 371. Pero Alejandro se estrelló en su incursión tesalia y el general tebano Pelópidas le exigió unas costosas reparaciones de guerra, amén del envío de 30 nobles macedonios encabezados por el mismo Filipo, que tuvo que regresar de su estancia en Iliria para viajar por un tiempo indeterminado a la hegemónica Tebas, la ciudad-estado del momento. Nuestro protagonista pasó 3 años en Tebas, hospedado en la casa del gran general Pammenes. El adolescente Filipo tuvo el lujo de codearse con la flor y nata militar tebana, los 3 generales del momento, el mismo Pammenes, Pelópidas y Epaminondas, seguidor este último de las enseñanzas pitagóricas. Epaminondas era vegetariano, detractor incluso de los sacrificios animales ofrendados a las deidades, viviendo con humildad aún y su riqueza. Plutarco textualmente nos dice que Filipo comprendió la eficiencia de Epaminondas en la guerra y las campañas, pero que ni por naturaleza y elección se sintió inclinado a copiar su autocontrol, justicia, magnanimidad y amabilidad. Filipo fue adiestrado en el novedoso arte de la guerra tebano, fijándose en las innovaciones que Epaminondas introdujo en la infantería, y más en concreto en el legendario batallón sagrado, unas enseñanzas que, como veremos más adelante, Filipo las utilizó a mayor gloria de Macedonia. Filipo vivió por 3 años en Tebas, gozando de una total libertad de movimientos y siendo respetado y considerado por sus anfitriones. Lo cierto es que Filipo era un rehén valioso, un posible pretendiente al trono que escaló en posiciones a finales del año 368, cuando su hermano Alejandro II fue eliminado con un certero lanzamiento de jabalina mientras celebraba una danza guerrera ritual. Algunas fuentes apuntan a que un tal Ptolomeo estaba detrás de la conspiración. Podría ser este un miembro de alguna rama de la extensa familia argeada. Diodoro afirma que era un hermanastro del rey, mientras que Justino no duda en identificar a este Ptolomeo con el intrigante amante de la reina madre, Eurídice. Sea como fuere, este misterioso Ptolomeo asumió la regencia mientras Pérdicas alcanzaba la mayoría de edad, aunque algunas fuentes aseguran que se hizo nombrar rey. La inestabilidad en el trono de Macedonia la aprovechó Pelópidas de Tebas para expandirse a su costa, pero Ptolomeo llegó a un acuerdo con él, sobornando a algunos de los mercenarios que acompañaban al ejército tebano. A cambio de una ventajosa paz, el regente Ptolomeo envió a 50 rehenes a Tebas, incluido su propio hijo. 50 compatriotas más que compartieron estancia con el joven Filipo.
Pero los problemas del regente Ptolomeo no se acabaron con este acuerdo. Un año más tarde, en el 367, Pausanias, un argeada exiliado, pretendió usurpar el trono de Macedonia. Pausanias partió desde la Calcídica con un ejército de mercenarios y pronto encontró apoyos entre varias ciudades de la Baja Macedonia. Ptolomeo buscó ayuda en Ifícrates, reputado general ateniense casado con una tracia y que mantuvo una amistad en el pasado con el fallecido rey Amintas. Finalmente, Ifícrates con su escuadra logró expulsar a Pausanias de territorio macedonio. Ptolomeo salvó la situación, pero poco después lo que no logró salvar fue su propia vida. Las fuentes son contradictorias sobre la autoría del crimen, pero lo cierto es que el usurpador Ptolomeo fue liquidado en el año 365. ¿Quizá fue la arrepentida reina Eurídice? Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos confirmar, gracias a la arqueología, es que la madre de Filipo II ordenó erigir una estatua en el Templo de la Buena Reputación, quizá una forma de expiar sus pecados, favoreciendo los intereses de su amante y yerno en detrimento de sus hijos, una prueba de la teoría dramática del historiador Justino. A partir de este momento, Eurídice desaparece de la historia. Ocurriera lo que ocurriese, en el año 365 Pérdicas adquirió la mayoría de edad y con ello pudo reinar Macedonia en solitario. La primera acción de Pérdicas III fue ratificar el Tratado de Paz con Tebas, un acuerdo que permitió a Filipo regresar a casa tras 3 años como rehén en Tebas. Pérdicas consideró que su hermano menor ya estaba preparado para ejercer tareas de gobierno acordes a su linaje. Filipo, de 17 años, recibió el mando de una región al este, quizá Elimea, obteniendo el mando de un pequeño ejército que entrenó y preparó al modo tebano, el germen de las futuras invencibles falanges macedónicas. Nada más ascender al trono, Pérdicas tuvo un hijo, pasando de esta manera nuestro protagonista al segundo escalafón en la línea sucesoria. Aún y el ímpetu del joven rey, Macedonia era un reino débil, amenazado en sus fronteras por innumerables enemigos. Pérdicas necesitaba aliados, y los encontró en la Liga Calcídica, una confederación de ciudades encabezada por Anfípolis, que en aquel entonces mantenía un enfrentamiento abierto con Atenas. Pero Atenas respondió en 364, con el envío de un gran ejército a la Baja Macedonia, mismo momento en que los ilirios del nonagenario rey Bardilis volvían a amenazar por el norte, pretendiendo anexionarse territorios en la Alta Macedonia. Atenas tomó Pidna y Metone. Pérdicas no tuvo más remedio que aceptar la derrota y en el año 363 firmó un acuerdo de paz con Atenas. A finales de verano de 360, pasados 5 años de su entronización, Pérdicas decidió tomar cartas en el asunto contra los siempre rebeldes ilirios. El rey macedonio comandó en persona un gran ejército compuesto de 12.000 efectivos, fuerza militar que de poco le sirvió. Pérdicas murió en combate junto a 4.000 compatriotas macedonios, un tercio de su ejército. Con esta derrota, Macedonia se abocaba a una situación crítica que podía empujarla a su total desaparición. Sin rey ni un ejército que la defendiese, un reino apetecible para aquel que quisiera tomarlo como un fruto maduro. Debido a la gravedad de la situación, la élite guerrera y política de Macedonia lo tuvo claro.
no podían permitirse nombrar como soberano a Amintas, hijo de Pérdicas, un recién nacido. Todos los ojos se volvieron hacia el mayor de los hijos de Amintas III. Entrechocando las armas con sus escudos, como era costumbre, Filipo fue aclamado como rey de todos los macedonios, aunque algunas fuentes discrepan si primero fue nombrado regente o tomó la corona directamente. Sea como fuere, Filipo II, de 22 años, asumió el poder en unas circunstancias críticas. Un tercio del ejército había sido aniquilado en la desastrosa incursión iliria. El rey Bardilis, tras saquear la región, volvió a sus dominios, pero quién sabe si con proyectos de regresar el año que viene y reclamar más territorios para sí. Además, Filipo no era el único argeada en Macedonia. No podía permitirse más traiciones en el seno de su familia, así que ordenó la ejecución de su hermanastro Arquelao, hijo de su madrastra Gigea, así como el exilio de sus dos hijos pequeños. Recordamos que los reyes macedonios practicaban la poligamia, una herramienta diplomática que, como veremos más adelante, Filipo supo utilizar a la perfección para tejer alianzas con otros pueblos y estados. Filipo no solamente tuvo que hacer frente a posibles usurpadores dentro de Macedonia. Durante los primeros meses de reinado de nuestro protagonista, Pausanias reapareció, apoyado por el rey de Tracia, además de un pariente lejano llamado Argeo, que también se postuló para el trono con el apoyo del general Ifícrates y la poderosa Atenas, ciudad que aportó a la causa barcos, hombres y dinero. Y esto no era todo. Parecía que los enemigos de Filipo se hubiesen puesto de acuerdo para despedazar y repartirse la débil Macedonia. Mientras Pausanias y Argeo se preparaban en el sur, Filipo fue informado que un gran ejército ilirio y peonio había vuelto a ocupar y saquear grandes regiones de la Alta Macedonia. Por fortuna para Filipo, acabó el verano de este año 359, así que pudo disponer del otoño y el invierno para, sin apenas recursos, formar un ejército. Nos podemos hacer una idea de la fragilidad de Macedonia con el hecho de que la arqueología ha hallado numerosas monedas de bronce y alguna serie de plata correspondientes a los reinados de Alejandro II y Pérdicas, en claro contraste con las abundantes monedas de plata acuñadas por el mismo Bardilis o las de oro de la Liga Calcídica. En resumen, podemos asegurar que Filipo disponía de un reino mucho menos rico que el de sus antecesores, quizá sumido en una bancarrota debido al alto tributo que pagaba a sus enemigos a cambio de una ficticia paz. Si deseaba sobrevivir, Filipo debería de tirar de ingenio. Si deseaba neutralizar la amenaza iliria y peonia, debería sacar hombres de debajo de las piedras. Filipo II los reclutó en el campesinado, futuros proyectos de soldados que deberían aprender los rudimentos del arte de la guerra en tan solo un invierno. El rey macedonio ascendió a sus veteranos soldados de Limia para que sirvieran como instructores. Por fin pudo poner en práctica a gran escala las innovaciones aprendidas durante su estancia en Tebas. Cuenta Diodoro que Filipo introdujo novedades en este crucial momento, sobre todo en cuanto a táctica y equipamiento en las falanges. Filipo desechó el uso de la clásica lanza del hoplita griego y promulgó la famosa sarisa, una pica de unos 5,5 metros que se sostenía con ambas manos. Dada su enorme longitud, la sarisa era imposible manejarla individualmente en un combate cuerpo a cuerpo. Era un arma diseñada para ser empleada en grupo.
A consecuencia de esto, el oplón, el gran escudo utilizado por los hoplitas, fue reemplazado por un escudo de unos 60 centímetros que iba sujeto al hombro izquierdo, mucho menos pesado, al igual que la panoplia del clásico hoplita griego. Además de la reducción de peso en la armadura, Filipo prohibió el uso de vehículos de ruedas para transportar provisiones, amén de reducir el número de sirvientes, unas medidas que favorecieron la rapidez en la marcha de sus ejércitos, hombres que según algunas fuentes en un día podían recorrer una distancia de hasta 60 kilómetros. Filipo adiestró a sus efectivos para que mantuviesen la formación y bajo ningún concepto rompieran filas. Este es el germen del magnífico ejército con el que decenas de años después su hijo Alejandro destruyó al ejército persa, llegando hasta los confines de la India, la célebre falange macedónica, una disposición de guerra nunca vista hasta el momento. Nos podemos hacer una idea del terror que infundía la visión de centenares de lanzas firmes y enhiestas apuntando al enemigo. 200 años más tarde se enfrentaron romanos y macedonios en la batalla de Pydna, contienda que si bien ganó la emergente Roma, un destacado centurión afirmó que la falange macedónica era lo más aterrador que había visto nunca. Pero las reformas militares de Filipo van más allá de la creación y perfección de la falange. Nuestro protagonista, copiando la táctica tebana, creó un escuadrón de infantería ligero, un cuerpo que hasta entonces los anteriores generales macedonios habían desechado, ya que confiaron en exceso en el uso de su excelente caballería, compuesta en exclusiva por nobles. Mientras Filipo, en este crucial invierno de 359, adiestraba en persona a sus bisoños reclutas, a la vez tuvo que hacer frente a las 4 amenazas que se cernían sobre su reino. El primero en ser neutralizado fue Pausanias, quien se había aliado con los peonios, pueblo que durante el año anterior ya había saqueado zonas de la Baja Macedonia. La diosa Atenea, protectora de Filipo, ayudó a nuestro protagonista, ya que en estos cruciales meses falleció Cotis, el más poderoso de los reyes tracios, desatando en este territorio un cruento enfrentamiento civil. Los peonios, con intereses en Tracia, volcaron sus fuerzas en esta región. Filipo envió emisarios al rey peonio. A partir de aquí desaparece para siempre el rastro del usurpador Pausanias, así que no es osado conjeturar que Filipo pagó una buena cantidad de monedas por su eliminación. Posteriormente, en un nuevo golpe de fortuna, el rey de los peonios murió. A Filipo tan solo le bastó un pequeño escuadrón mixto de infantería y caballería para acabar con las tropas de avanzadilla que habían osado invernar en territorio macedonio. Neutralizado ya el pretendiente Pausanias, ahora era el turno de encargarse de Argeo, el candidato que contaba con el apoyo de la poderosa Atenas. Filipo entendió que la primera futura acción de Argeo y sus mercenarios consistiría en la toma de Anfípolis, ciudad en eterna disputa entre macedonios y atenienses. En una hábil maniobra diplomática, nuestro protagonista ordenó el regreso de la guarnición que custodiaba esta plaza, otorgando a Anfípolis el estatus de ciudad autónoma, justo lo que sus gobernantes venían demandando desde hacía mucho tiempo. Con este gesto, Filipo se aseguró la lealtad de los nobles de Anfípolis, quienes negaron apoyo al usurpador Argeo y sus mercenarios atenienses. No estuvieron dispuestos a ser invadidos por ninguna potencia extranjera. Aún y este serio revés,
Argeo no desistió en su empeño. En 359, una flota ateniense atracó en Metone, plaza cercana a Pidna, una de las 3 ciudades más importantes del reino macedonio. El grueso de la fuerza ateniense, compuesto de unos 3.000 mercenarios y ciudadanos atenienses, permaneció en Metone al mando de su comandante Mantias, mientras Argeo partió con un reducido escuadrón de macedonios exiliados. Bajo ningún concepto deseaba que sus futuros súbditos le vieran como un monarca plegado a los intereses de Atenas. Argeo tomó sin resistencia Egas, la antigua capital de Macedonia, proclamándose rey en medio de la indiferencia de la población local. Mientras Argeo realizaba estos fútiles gestos, Filipo, en un rápido avance, tomó posiciones cerca de Egas. Argeo y sus renegados macedonios fueron emboscados, ejecutando al usurpador y a sus combatientes mercenarios y macedonios. Los pocos oficiales y soldados atenienses fueron liberados, pudiendo regresar a Metone sin coste alguno, una medida en extremo benévola que, como veremos más adelante en este relato, le reportó grandes beneficios a nuestro protagonista. Eliminado Argeo, el comandante ateniense Mantias comprendió que su misión había acabado. Zarpó a Atenas con sus 3.000 soldados, muchos de ellos aún asombrados por la magnanimidad del rey macedonio, hombres que a su regreso a su patria no dudarían en loar las virtudes de Filipo. La amenaza de 2 argeadas pretendientes ya había sido eliminada, pero aún quedaba lidiar con el más feroz enemigo, los ilirios del gran rey Bardilis. Llegó la primavera de 358, la temporada para iniciar la guerra. Tras meses de arduo entrenamiento, sus reclutas campesinos ya podían ser considerados como soldados. Hombres que en poco tiempo aprendieron los rudimentos marciales, alentados por su rey Filipo, a quien no se le cayeron los anillos a la hora de ejercitarse, correr y empuñar una lanza como un recluta más. Aquellos hombres ya estaban preparados para la guerra. Al despacho de Filipo no pararon de llegar inquietantes informes sobre la ubicación y composición de los ejércitos de Bardilis. El rey de los ilirios contaba con 10.000 infantes y 500 jinetes, casi los mismos efectivos de los que disponía Filipo de Macedonia. Pero Bardilis dudó. Recordamos que el rey ilirio conocía a la perfección a nuestro protagonista, ya que años atrás fue su anfitrión durante su estancia en Iliria. No, Filipo no se parecía en nada a sus bisoños hermanos Alejandro y Pérdicas. Los espías infiltrados en territorio macedonio informaron a su soberano que el ejército de Filipo era mucho más poderoso y disciplinado que el de sus predecesores. Un gran enfrentamiento, ya se sabe, supone lanzar una moneda al aire. Macedonios e ilirios aún mantenían cierta amistad por ancestrales lazos familiares. Bardilis envió una delegación al campamento de Filipo, solicitando un tratado de paz, proponiendo que se mantuviese el statu quo actual. Esto es, que Macedonia diese por perdidas las extensas áreas invadidas en la Alta Macedonia. Filipo, como no podía ser de otra manera, rechazó esta propuesta. Si el rey Bardilis deseaba la paz, debería retirarse de los territorios ocupados en la Alta Macedonia, reclamando a su vez las fronteras establecidas por el gran Alejandro I. Filipo estaba dispuesto a vengarse de la humillante derrota que le costó la vida a su hermano Pérdicas y a 4.000 de sus compatriotas.
ambos ejércitos se encontraron cerca de Lincos. 10.000 infantes y 500 jinetes ilirios por 10.000 infantes y 300 jinetes macedonios. Una igualdad no obstante desequilibrada por el compromiso y la profesionalidad de los soldados macedonios. Los ilirios tenían fama de ser guerreros feroces, pero poco disciplinados, anárquicos en el campo de batalla, hombres claramente atrasados respecto a las modernas polis griegas del sur. Los ilirios aún entendían la batalla como un duelo personal basado en el heroísmo individual homérico. Los soldados de Filipo representaban todo lo contrario. Si bien muchos de ellos hacía 2 estaciones eran simples campesinos, lo cierto es que habían asimilado el uso de la larga sarisa, así como los conceptos básicos propugnados por Filipo. Mantener a toda costa las líneas cerradas y obedecer ciegamente las órdenes de sus superiores. Bardilis esperaba un ataque frontal de la legendaria caballería macedonia, pero Filipo esperó. El consuetudinario ímpetu de los macedonios sería frenado en seco por su nuevo concepto de falange. Contra más retrasara el ataque, con más desorden atacaría la caballería iliria. Y así sucedió. Los jinetes ilirios, como un perro sin bozal, atacaron sin orden ni concierto alguno, siendo recibidos por las compactas falanges macedonias, que inauguraron sus largas sarisas de 5,5 metros. Hicieron picadillo a los arrojados caballeros ilirios. Ahora sí, era el momento de usar a la noble caballería macedonia, hombres prestos a distinguirse en el combate, sabedores que su valentía sería largamente recompensada por su rey. Los jinetes cargaron contra la infantería iliria, que ya no se encontraba escoltada por su respectiva caballería. En medio de todo el caos, Filipo avistó a Bardilis y su guardia personal, inmersos en un mare magnum de hombres y caballos. Este era el momento para acabar de una vez por todas con el asunto. Filipo se puso al frente de sus hoplitas, una unidad ligera que penetró hasta las entrañas del ejército ilirio, imitando las tácticas que utilizaron en Leuctra sus anfitriones tebanos, Epaminondas, Pammenes y Pelópidas. El nonagenario Bardilis comprendió la situación. Había perdido. Con su caballería deshecha, pronto sería rodeado, así que ordenó un repliegue táctico en forma de cuadrado hueco. Filipo, que estaba luchando en primera línea dentro de su escuadrón móvil de lanceros, vio que las líneas ilirias se habían adelgazado. Era el momento para sacar el último as que se guardaba bajo la manga. Un escuadrón de caballería oculto en el bosque que puso en desbandada a la mermada infantería iliria. Diodoro dice que la batalla fue espeluznante y que hubo severas bajas en ambos bandos, detallando que 7.000 ilirios fallecieron en esta contienda, casi un 70% de su ejército. Siguiendo el ritual de la guerra griego, Filipo erigió un trofeo en el campo de batalla. La primera victoria de su ejército, sus innovaciones habían funcionado a la perfección. Bardilis consiguió huir del campo de batalla, siendo acosado en su retirada por partidas de caballeros macedonios. Si quería conservar la vida y su ejército, no tenía más remedio que pedir la paz. Pocos días después envió un emisario a Filipo, prometiéndole lo que quisiera a cambio que le dejara regresar a Iliria. Filipo se había cobrado venganza por la muerte de su hermano Pérdicas. Ya todo estaba perdonado. Nuestro protagonista tan solo solicitó al rey ilirio 2 cosas:
que los ilirios se retirasen para siempre de la Alta Macedonia y que entregase a su bisnieta Audata como esposa. Por primera vez en generaciones, Macedonia se había impuesto a los ilirios. Filipo estaba exultante. A sus 23 años se había revelado como un capaz comandante militar, la primera victoria de su orgulloso ejército. Sus soldados le adoraban y ya disponía de una mujer con la que engendrar un heredero. Ahora las fronteras de Macedonia se habían extendido hasta el lago Ócrida. Su nueva frontera occidental estaba protegida por una doble cordillera de montañas, donde solo existían 2 pasos, sitios estratégicos donde destinó una fuerte guarnición. No podría haber comenzado mejor el reinado de nuestro protagonista, pero Filipo es consciente que tan solo acaba de dar sus primeros pasos. De bien seguro, en el futuro, los ilirios volverán a rebelarse, y por otra parte, deberá hacer frente a las siempre conspirativas poleis griegas del sur. Comienza la leyenda de Filipo II de Macedonia.